Los celtas representaron uno de los mayores desafíos enfrentados por el Imperio Romano en Europa. Con su cultura guerrera y tribus independientes repartidas por regiones como la Galia, Britania y partes de la península ibérica, resistieron con firmeza la dominación romana. En este video exploraremos el origen y la historia de los celtas, cómo enfrentaron al poderoso Imperio Romano y cómo algunas de sus tradiciones, como el Festival de Samhain que inspiró Halloween, han perdurado hasta nuestros días. Orígenes del pueblo celta. El origen de los celtas se remonta a la Edad de Bronce, entre los años 1200 y 800 a.C., en un periodo en que diversas culturas comenzaron a formarse y diferenciarse en Europa. Los primeros grupos que más tarde serían conocidos como celtas surgieron en Europa Central, especialmente en la región que hoy comprende Austria y el sur de Alemania. Estos pueblos desarrollaron avanzadas técnicas de trabajo con metales, como el hierro, lo que les otorgó una ventaja en la fabricación de armas, herramientas y joyas. La cultura de Hallstatt, que comenzó alrededor del año 1200 a.C., es considerada la primera fase de la civilización celta. Vivían en áreas ricas en recursos naturales y con acceso al comercio, lo que les permitió conectarse con otras culturas europeas e incluso del Mediterráneo. Esto fomentó el intercambio de ideas y productos con civilizaciones como la griega y la etrusca, contribuyendo al desarrollo de su sociedad, organización y cultura. La sociedad celta estaba organizada de manera jerárquica, con una élite guerrera poderosa que controlaba gran parte de las riquezas y ejercía una influencia política significativa. Esta clase dominante usaba armas y adornos de hierro, como espadas decoradas y cascos que reflejaban su alto estatus. La religión desempeñaba un papel fundamental en la vida celta, aunque se desconocen muchos detalles de sus creencias. Se sabe que veneraban la naturaleza y consideraban que ciertos lugares, como ríos, montañas y árboles, tenían un significado sagrado. Economía y comercio. La economía celta era diversa y estaba basada en el comercio. Intercambiaban metales, armas y otros productos con diferentes regiones de Europa, lo que ayudó a prosperar y fortalecer su sociedad. Este comercio generó riqueza que permitió a la clase dominante financiar ejércitos y construir estructuras que consolidaron su posición. Los celtas dejaron un legado cultural y social significativo que continúa fascinando e inspirando a generaciones actuales. La expansión celta. Alrededor del año 500 a.C., la cultura celta comenzó a expandirse por Europa, evolucionando y volviéndose más rica y diversa. Este periodo es conocido como la cultura de Latén, considerado el auge de la civilización celta. La cultura de Latén es famosa por sus impresionantes obras de arte, que incluyen joyas, armas decoradas y objetos cotidianos adornados con intrincados diseños. Este estilo artístico, caracterizado por líneas curvas y motivos inspirados en la naturaleza, se convirtió en un símbolo de la cultura celta. Durante esta época, los celtas se expandieron por vastas áreas de Europa occidental. Se establecieron en regiones como la Galia, actual Francia, las Islas Británicas, Reino Unido e Irlanda, y el norte de la península ibérica, España y Portugal. También se asentaron en el norte de Italia y en el valle del Danubio. Aunque las tribus celtas tenían líderes y costumbres propias, compartían una cultura común que las unía de cierta manera. La sociedad celta estaba organizada en clases, incluyendo una élite guerrera, compuesta por jefes tribales y nobles, agricultores, artesanos y una clase servil. Esta estructura social fomentó su expansión y consolidación cultural, los celtas en la Galia y el conflicto con Roma. A partir del año 390 a.C., los celtas comenzaron a entrar en conflicto con Roma, especialmente en la región de la Galia. Los galos, una de las tribus celtas más grandes, eran guerreros hábiles y organizados. Llegaron incluso a invadir la ciudad de Roma, lo que causó un gran impacto en los romanos. Este ataque, liderado por la tribu de los senones, resultó en el saqueo y destrucción de partes de la ciudad, humillando al ejército romano. Este evento generó un temor profundo hacia los celtas en Roma, que los consideraron una amenaza constante en los siglos siguientes. El enfrentamiento entre Roma y las tribus celtas de la Galia
alcanzó su punto álgido cuando Julio César decidió conquistar la región. Inició las guerras de las Galias, que se extendieron entre los años 50 y 8 y 50 a.C., con el objetivo de someter a los galos al dominio romano. Durante este conflicto, el líder celta Vercingetorix logró unir a varias tribus galas para resistir a los romanos. Carismático y habilidoso, representó uno de los mayores desafíos para César. En el año 52 a.C., Vercingetorix lideró a sus fuerzas en la famosa batalla de Alesia. A pesar de la valentía de los celtas, fueron derrotados. Vercingetorix fue capturado y llevado a Roma, donde fue ejecutado. Con esta victoria, César aseguró la conquista de toda la Galia para el Imperio Romano, marcando el inicio de la romanización de la región. Los romanos comenzaron a imponer su cultura, lengua y leyes sobre los celtas. Con el tiempo, las costumbres y la lengua celta en la Galia desaparecieron, siendo reemplazadas por la cultura romana. Los celtas en Britania e Irlanda. Aunque la romanización de la Galia marcó el fin de la independencia celta en esa región, la cultura celta continuó floreciendo en Britania, incluso bajo la presencia romana. En Irlanda, donde los romanos no lograron establecerse plenamente, la cultura celta permaneció vibrante y se convirtió en uno de los principales bastiones de las tradiciones celtas, asegurando su legado en la historia europea. En Irlanda, Gales y partes de Escocia, los celtas estaban firmemente establecidos. En estas regiones, las tribus celtas continuaron desarrollando sus tradiciones, lengua y cultura, casi sin la influencia directa de Roma. Los romanos comenzaron su invasión de Britania en el año 43 después de Cristo, durante el reinado del emperador Claudio. Allí enfrentaron una fuerte resistencia de las tribus celtas locales, siendo una de las líderes más destacadas Boudica, reina de los Cicenos, una tribu celta. Cuando los romanos tomaron las tierras de los Cicenos y trataron cruelmente a su pueblo, Boudica reunió un gran ejército de guerreros y lideró una rebelión en el año 61 después de Cristo. Durante su revuelta, obtuvo varias victorias, llegando a destruir varias ciudades romanas en Britania. Sin embargo, su ejército fue finalmente derrotado. A pesar de ello, Boudica se convirtió en un símbolo de resistencia celta frente a la dominación romana. Aunque los romanos lograron dominar gran parte de Britania, nunca pudieron conquistar toda la isla. En el norte, en la región que hoy conocemos como Escocia, un grupo celta llamado los Pictos ofreció una resistencia feroz. Para proteger sus territorios de los ataques de los Pictos, los romanos construyeron la muralla de Adriano, que marcaba la frontera de su control. Esta muralla, cuyos restos aún existen, representa el límite más septentrional alcanzado por el Imperio Romano. Irlanda, por otro lado, fue un caso especial. Los romanos nunca lograron invadir la isla, permitiendo que las tribus celtas irlandesas continuaran viviendo sin la interferencia romana. Debido a esto, la cultura celta en Irlanda permaneció más fuerte y preservada que en otras partes de Europa. Con el tiempo, Irlanda se convirtió en un importante centro de la cultura celta, enriquecida con sus propias leyendas, tradiciones y una mitología profundamente rica. El declive y la transformación de la cultura celta. La cultura celta comenzó a transformarse a partir del año 400 d.C., especialmente con la llegada del cristianismo a las islas británicas, donde los celtas aún tenían una fuerte presencia. Misioneros cristianos comenzaron a establecerse en estas regiones, llevando consigo una nueva religión y nuevas ideas. Uno de los misioneros más influyentes fue San Patricio, quien llegó a Irlanda en el siglo V y se dedicó a convertir a los celtas al cristianismo. Para facilitar las conversiones, San Patricio y otros misioneros combinaron elementos de las tradiciones celtas con las enseñanzas cristianas. Esto permitió que algunos aspectos de la religión celta se conservaran dentro del cristianismo irlandés. Por ejemplo, símbolos como el trébol y la cruz celta son ejemplos de esta fusión cultural. Con el tiempo, el cristianismo se extendió por Irlanda, Escocia y Gales, reemplazando las antiguas creencias celtas. Los druidas, que habían sido los líderes espirituales de los celtas, perdieron su influencia.
Sin embargo, la herencia cultural y los mitos celtas fueron preservados gracias a los monjes cristianos, quienes recopilaron historias y tradiciones en manuscritos como el famoso Libro de Kells. Irlanda se convirtió en un centro importante para la preservación de la historia y la cultura celta. Los monjes irlandeses no solo registraron estas tradiciones, sino que también las llevaron a otras partes de Europa, fundando monasterios y difundiendo la cultura celta junto con el cristianismo. Los celtas durante el Imperio Bizantino, entre los siglos V y VI después de Cristo, la influencia celta comenzó a disminuir en gran parte de Europa debido a invasiones y cambios culturales. Muchas tribus celtas fueron absorbidas por nuevos pueblos migratorios, como los anglosajones en Britania y, más tarde, los vikingos. Estos invasores introdujeron sus propias culturas y tradiciones, desplazando gradualmente la cultura celta. A pesar de esto, la herencia celta no desapareció por completo. Durante este periodo, se menciona a celtas que sirvieron como mercenarios en ejércitos extranjeros, incluido el Imperio Bizantino. Aunque los bizantinos no tenían una conexión directa con los celtas, emplearon soldados de diversas procedencias, incluyendo algunos de origen celta que habían sido asimilados por el Imperio Romano Occidental. Estos soldados, sin embargo, representaban una versión diluida de la cultura celta original, ya que habían adoptado muchas tradiciones de otras culturas dominantes. Así, la identidad celta fue desvaneciéndose lentamente, mientras sus descendientes adoptaban las costumbres de los nuevos pueblos gobernantes. En Irlanda, Escocia y Gales, la cultura celta logró mantenerse viva. Las lenguas y tradiciones celtas continuaron siendo transmitidas de generación en generación, asegurando que su legado no se perdiera completamente. Samhain, el origen celta de Halloween. Hoy en día, la herencia celta es celebrada en festivales, música, literatura e investigaciones históricas y arqueológicas. Uno de los festivales más conocidos es Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Este festival, celebrado entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, era considerado un momento sagrado para los celtas, ya que simbolizaba el fin del verano y el comienzo de los días oscuros y fríos del invierno. Samhain también era visto como el inicio de un nuevo año celta. Según sus tradiciones, durante esta festividad, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus y ancestros visitaran el mundo humano. Por esta razón, los celtas encendían grandes hogueras para alejar a los espíritus malignos y proteger sus aldeas. También usaban máscaras y disfraces para confundir y protegerse de los espíritus amenazantes. Con el tiempo, Samhain se fusionó con el Día de Todos los Santos, instituido por la Iglesia Católica, y dio origen a muchas de las tradiciones modernas de Halloween. Elementos como los disfraces, la idea de espíritus vagando por la noche y el acto de pedir dulces tienen raíces en las antiguas celebraciones celtas. Si te gustó aprender más sobre el origen y la historia del pueblo celta, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.